¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal, hermanos? Dios me los bendiga. Buenas noches. Estamos transmitiendo desde San Luis, Río Colorado, Sonora, México, en su programa Tú Decides, en Facebook Live de la Iglesia Jiret. Pues como siempre es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes como cada miércoles, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Gracias por conectarse, por tomar de su tiempo el estar con nosotros cada miércoles. Gracias por hacerlo y como siempre pues tendremos un programa muy interesante, un programa que yo sé que va a ser de ayuda para cada uno de nosotros. Así que te invitamos a que compartas, vayas compartiendo el Facebook Live, vayas hablándole a tu familia, ahorita que estás por ahí en casita, que pues se conecten con nosotros, que te acompañen ahí en la sala ahorita que estamos en un momento difícil en el mundo de cuarentena y que estás ahí con tu familia, que estás pues orándole a Dios, pidiéndole, sabiendo pues tantas cosas que están pasando que no sabemos a dónde ir, pero nos da gusto poder estar con ustedes y que ustedes nos acompañen como siempre todos los miércoles. Y pues nuevamente estará conmigo acompañándome a mi Monjardín. Hola. Ana Karen Bon López y pues su servidor Jaime Barragán, pastor de la Iglesia Jiret. Y como les decía al principio, tendremos un programa muy interesante para pues quitar un poquito de todo lo que está pasando ahorita en el mundo con esta pandemia. Pues hemos estado con siempre pues viendo las noticias de todos los casos que van. Desgraciadamente mucha gente ha perdido seres queridos, los doctores están muy cansados con todo esto de la pandemia, pero Dios está en control. Créeme que Dios está en control aún de las cosas más difíciles que están pasando, que muchas veces ya lo hemos dicho, no sabemos a dónde ir ni por a dónde voltear. Dios sigue siendo Dios. Así que el deseo de nuestro corazón esta noche de que juntos aprendamos un poco de lo que dice la palabra del Señor, es tu mente se enfoque un poco ahorita en este Facebook Live, donde hablaremos de un tema importante y pues dejarle ya el problema de que Dios haga el papel de Dios y que nosotros simplemente creamos en Él, lo obedezcamos y pues Él realmente va a ser algo muy grande después de que pase este problema de la pandemia. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que va a dar mucho de qué hablar, así que te pido que invites por ahí a tus amigos, tus hermanos, que compartas y nos dejes tus mensajes, nos digas de dónde nos hablas, de dónde te estás conectando, de qué parte del mundo. Sabemos que hay gente que nos ve en Estados Unidos, en México, en otros países. Nos pongas por ahí de qué parte nos ves y nos des tus comentarios, porque el tema de hoy es un tema muy sabrosón, un tema que va a dar mucho de qué hablar. Yo sé que a muchos nos han pasado muchas cositas y quisiéramos hacer lo que se trata el programa de hoy. Hoy el programa es sobre la venganza. Entonces va a ser un tema donde muchos de nosotros vamos a querer pues hablar de esto, porque muchas veces hemos estado a punto de vengarnos. Pero pues para entrar de lleno ya al programa, pues me gustaría mucho comenzar como siempre. Y Ami, pues ayúdanos, empiézanos a hablar de una definición de venganza. Bueno, pues según lo que dice nuestro mejor amigo Google, dice que quite contra una persona o grupo de personas en respuesta de una mala acción. Es una forma de aplicar justicia por cuenta de nuestras manos, y aparece cuando nos sentimos dolidos. Es la manera en la que pues podemos tomar venganza, ¿no? Por algo injusto que nos hayan hecho, y en ese momento nos sentimos pues dolidos, nos sentimos enojados, y nuestra respuesta pues es la venganza, ¿no? Y la típica frase que yo creo que todos hemos escuchado o hemos dicho incluso: el que me la hace me la paga. Algo que tengas de significado. ¿La venganza? ¿Qué es la venganza? O
o más o menos que nos des una idea de hacia dónde va la venganza. Pues la venganza en sí, como dice Dami, es el deseo de hacer justicia por mi propia mano. Que cada uno de nosotros tiene o ha llegado a tener ese deseo alguna vez en su vida. Escuchaba a un pastor en una predicación que decía que somos hechos a la imagen de Dios y como tal tenemos un sentido de justicia y queremos justicia. Cuando vemos que las cosas no son justas, nos sentimos pues insatisfechos, molestos. Queremos que si algo malo ocurre, pues hay consecuencia para aquella persona que ocasionó ese mal. Entonces, como seres hechos a la imagen de Dios, siempre queremos que, decía este pastor, que ese círculo moral se complete. Que si una persona me hizo un daño, yo quiero que sea repuesto y que ahora a esa persona le ocurra un daño. Pero ese daño yo lo quiero ocasionar. Ajá. Yo lo quiero hacer. Y pues la verdad es que, como dice su palabra, pues eso no nos corresponde a nosotros. Es el Señor solamente. De nosotros hemos, como decía Amy al principio, nos han hecho cosas muy feas, ¿no? Nos han hecho cosas que nos ha tocado llegar a decir, no sé cuánto lo han dicho, pero dicen, la venganza es dulce. Entonces, cuando hemos dicho que la venganza es dulce es porque queremos, pues, ver de lo que nos hicieron a nosotros. Y muchas veces hemos dicho, porque he dicho, y no sé, pues somos bien vengativos, ¿no? O sea, y no podemos decir que no porque hemos pasado en nuestra vida y obviamente la definición más correcta es de venganza es del desquite o el principal idea de la venganza es el castigo. Porque lo que queremos es castigar a esas personas por lo que nos hicieron. Así que pues si tú alguna vez en la vida has hecho eso de que la venganza es dulce, déjame decirte que te tienes que conectar con nosotros. Vamos a platicar, vamos a hablar. Si realmente la venganza es dulce, si realmente es algo maravilloso o en su caso, pues realmente nos hemos equivocado al decir esa frase. Yo creo que a muchos de nosotros, Amy, nos han hecho cosas muy difíciles en la vida diaria. Dinos algo, por ejemplo, en el trabajo, en algo. ¿Crees que nos hayan hecho algo? ¿Te han hecho algo a ti? Pues tengo muy mala memoria, ¿verdad? Pero ahorita no recuerdo ejemplos míos, ¿no? Pero hay varias situaciones en las que muchas veces se puede, pues, llevar a cabo, ¿no? Este tipo de situación que es la venganza. Y un ejemplo muy claro, pues sí, puede ser en el trabajo. De hecho, cuando estaba investigando esto me salían muchos ejemplos de situaciones en las que se puede llevar a cabo alguna venganza. Y me sorprendía porque el más alto de los tipos de ejemplos, se puede decir, era en el trabajo, con tus jefes. Porque pues obviamente los que trabajamos tenemos a un jefe o a alguien que está pues superior a nosotros. Y me sorprendía mucho porque hay una infinidad de cosas que uno puede hacer para vengarse de sus jefes. Entonces es dulce la venganza. Es bien triste porque sí se da el caso de que, por ejemplo, hay muchos jefes que explotan a sus empleados y llega un punto en el que pues el empleado dice, óyeme, pues espérame, ¿no? O sea, aguanta. Pero ha habido ejemplos y mencionaba uno ahí que han llegado que incluso que a poncharle las llantas a su jefe, ¿cómo se dice? A perder archivos importantes para él. Entonces son una cantidad de cosas que uno puede hacer como venganza de lo que te están haciendo. Y algo que me gustaba mucho que investigaba también era que la venganza viene a causa de aquella cosa que no podemos olvidar que nos ha hecho sufrir. Y vivimos en el pasado cuando la realidad es que tenemos que disfrutar el presente, pero las personas que
son vengativas, o las personas que nomás piensan en estarse vengando y lo están tramando y llevan a lo mejor meses, semanas, días, tramando alguna venganza. ¿Por qué? Porque siguen viviendo en su pasado, porque hay esa cosita que los hizo sufrir, que los hizo martirizarse a lo mejor por mucho tiempo, y esperan el momento preciso para vengarse. Ana Karen, pero yo creo que pues sí, a veces sí nos han lastimado, ¿no? O sea, sí ha habido cosas que nos han hecho, que hemos llegado a decir, ¿me la vas a pagar? Tú a lo mejor, no sé, a lo mejor a mí hablaba de la vida diaria, ¿no? En la escuela, en el trabajo, a lo mejor cuando estuviste más pequeña en la escuela o algo, y que dijiste, pero deja, ¿qué crees? O más bien cuando hemos dicho, pero deja que venga mi mamá, vas a ver. ¿Te ha tocado algo así que ha pasado? ¿O has habido de alguien que nos puedas decir, ¿será verdad eso de, pues como me hizo, le voy a hacer? La verdad es que, pues, es algo muy real. Yo creo que todas las personas que nos vean o que tengan la oportunidad de escuchar esto o de si quieren hablar de este tema, saben que, pues, que se da. Ahorita me ponía a recordar en mis tiempos de la secundaria. Hace poquito también, no, estás jovencita. Bueno, hace como unos cuantos años eran ya. Santo. Ay, Como unos 10. Ay, no. ¿Sí? Unos 7. No hablemos de mi secundaria porque se me hace que nos damos unos añitos atrás. Bueno, pero la cosa es que yo me acuerdo que, pues, ustedes saben que en la secundaria uno ya se cree como que bien grande. Uy, ya no estoy en la primaria y yo las puedo todas. Y pues había momentos en los que uno no le echaba tantas ganas a la escuela. Y siempre era nombrado o dicho entre los grupitos de amigos, ¿no? De que, y el profe me reprobó, pero cuando tenga las llantas todas ponchadas, ahí lo quiero ver. A mí se me hace que ustedes poncharon llanta a las 12. Ya saben, maestros, vamos etiqueten ahí a los profesores, ¿no? Ahora que son profesoras ellas, maestras, que le ponchen las llantas. No, y pues yo creo que ese era uno de los comentarios que se tenían entre nosotros. Yo no, sinceramente, no llegué a hacerlo, gracias a Dios. Dios me ha guardado de... Nadie nos está viendo aquí, no hay nadie, nomás nosotros tres. Pero sí, pues sí me tocó saber de otras personas o de maestros que tenían las llantas ponchadas o los vidrios quebrados o entre otras cosas. Entonces, pues sí, es algo muy común, es algo que se da. Y como dice Ami, pues es algo triste. ¿Y sabes qué pasa? A lo mejor todavía usted por la edad que tiene muy jovencitas no les ha tocado, pero ya el día que se lleguen a casar, o a lo mejor ya les tocó con esos vecinos, ¿no? Con los vecinos que tienes unos vecinos que no te pueden ni estacionar, o que el perro salió y que sales tú con tu perrito y sale con un perro más grande y te lo agarra, pero deja que te agarre el perro, ven para acá, chiquita. Ven para acá, hijita, ven para acá. Entonces, yo no sé cuántos ha pasado, pero la verdad, a veces que sí, hay veces que nos han hecho cositas, a veces los vecinos, y estamos hablando, nos han hecho porque estamos hablando en primera persona. ¿Cuántas veces no habremos hecho nosotros que pensarán lo mismo de nosotros, no? Pero yo creo que a veces con los vecinos sí llegas o vas saliendo de tu casa y encontraste el bote de la basura de ellos, del lado tuyo, y ¿qué es lo primero que haces? Pero me la vas a pagar, y llegas al otro día y sacas la basura y se la pintas hasta de aquel lado, ¿no? O las luces, o sobre todo la música. Ya en mi pueblito Tangamandapio era muy acostumbrado eso de que tenían la música recio, ¿no? O sea, te ibas a acostar y si el vecino tenía la música muy fuerte, pero espérate a que yo tenga mi pachanga, vas a ver cómo te vas a ir. Y él le ponía y tú le subías más fuerte, porque como él me lo hizo, yo lo voy a hacer. A mí, tal vez, estamos hablando de la vida secular, pero ¿crees que puede haber venganza entre la familia? A ver, cuéntanos, suéltalo, por favor. Fíjese, pastor, eso es lo más triste de todo, que sí hay casos entre familias que se puede dar la venganza, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, ¿no? La abuela o el abuelo dejaron el terreno de allá de San Gargarito o purras de esas y dejó un rancho acá en Perrón y se lo dejó a un nieto. Y los demás nietos, pues dicen, es que ¿por qué se lo dejó a él nomás? Y ahí empiezan a tramar venganza, ¿no? Que es que quitarse, que esto, que el otro. Y es triste porque sí hay casos de familias, e incluso
creo más que entre los hermanos. No me ha pasado, ¿verdad? Ujú. Pero sí, o sea, hay muchos tipos de casos de venganzas entre hermanos por X motivo, ¿no? Que la hermana hizo tal cosa y que no, pues ahora yo se la voy a devolver, y si me agarró esto, pues yo le voy a agarrar lo otro, y situaciones así, ¿no? Que va creciendo, que a lo mejor empieza en algo pequeño, en algo insignificante, pero va aumentando hasta llegar a un punto en el que ya la venganza ya sobrepasa tu... Yo pensé que se volvía dulce. No, bueno, a veces, a veces nomás. Ahora, Karen, al caso, mira, decimos y sabemos pues de la venganza, ¿no? Pero hay veces que con el hermano, ¿no? Con tu hermano de sangre, ¿no? Que te hizo algo, pues yo creo que a lo mejor sí saborean, ¿no? No sé, bueno, yo no tuve hermanos ni hermanas de sangre, mi papá, mi mamá, pues, eso me han dicho, ¿no? Por ahí, a lo mejor, pues, sé que pues, puede haber un hermano por ahí, ¿no? Ey, márcame, ¿no? Por mandar un mensaje, ¿no? Te hicieron algo tu hermano, ¿no? Que no sé, te extendió la cama, te escondió la ropa, los zapatos, o le dijo algo a tu mamá, que no le debería decir y pues te vengaste, ¿no? ¿Ha pasado algo así? ¿Crees que entre los hermanos pase eso? Yo creo que sí, pastor. Como dice Ami, es algo... Ay, es que ya llevamos como 8 veces que decimos lo mismo. Es algo muy común, sí pasa entre hermanos. La verdad, ahorita, sinceramente, no puedo pensar en un ejemplo que a mí me haya ocurrido. No me acuerdo. Pero estoy segura de que en algún momento algo así tuvo que haber pasado. ¿Y la venganza entre novios? A ver, acá me aullaron por un lado, ¿no? A ver, ¿crees que se puede uno vengar? ¡No me hablaste! Y como Sí, tú no me mandaste sí. un WhatsApp, pues Me ahora yo ha tampoco. pasado, no, sí. A ver. No, la verdad sí me ha pasado. A ver, saludos al novio que está por allá en Guaymas, ya no le mandes camarones. No, sí, de hecho justamente lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? De que hay muchos noviazgos y muchas relaciones que pues se la llevan hablando, ¿no? Cuando no se pueden ver, pues se la llevan mensajeando o hablando o lo que sea. Y llega un punto en que a lo mejor pues no te contesta un mensaje. Y llevan 2, 3, 4 horas que no conteste. Ya a las 500 contesta. Y uno, bueno, en mi caso como mujer, digo, ahora sí No. quieres, pues ahora no, te la voy a Ahora devolver. entendemos las mujeres, mándanos Y, pues ahí. es algo real que sí pasa también entre los noviazgos, de que si salió con sus amigos, ok, yo también voy a salir con los míos. Y es una rivalidad que a veces O sea, se juega. venganza. Sí, a veces se juega. No, Y yo no. y se justifica, No. ¿no? Dice, es que no es venganza, simplemente como me hiciste, te hice. Exacto, o sea, la tratamos de maquillar o de pintar, pero no, o sea, es venganza tal cual. Mira, y ahorita cuando hablábamos con cada uno de ustedes, es triste decirlo, pero Ana Karen lo dijo muchas veces, es una realidad, la venganza es una realidad que pasa. Estamos tratando este tema de la venganza y sí queremos hacerlo ameno, queremos ir llegando a que te des cuenta que en la vida diaria sucede y muchas veces no te das cuenta que lo que estás haciendo es una venganza. Yo no sé cuántos de ustedes pasaron, pero yo me acuerdo hace tiempo, ahorita venía a mi mente de que sí es cierto, o sea, como me hiciste, te voy a hacer. Yo me acuerdo hace tiempo que yo iba caminando con una de mis novias hace mucho tiempo, nomás tuve una, no te creas. Iba caminando y cuando iba caminando me salió un perro de llegar cerca de su casa y me ladró bien cerquita. Yo sentí que me mordió el pantalón, ¿no? Y traía esos pantalones bien modernos, ¿no? En mis tiempos la campana, ay, no te crean, no de esos de los 70. No, iba caminando, me acuerdo que mordió y me acuerdo que me dijo ella, ay, pobre, no pase nada, pero yo dentro de mí dije, ahorita me voy a regresar porque era costumbre de ir en tu carro, pero lo dejabas y ibas caminando con la novia y la llevabas a tu casa y luego ya te venías. Entonces dije, pero déjame ahorita que me vaya. Y sí me acuerdo, ¿no? Que me regresé con la camioneta y pues la atropellé. Ahorita van a decir después de 40 años, este fue el que mató a mi perro. No, pues dije, pues me mordió. Y te digo algo, y ahí es donde queremos entrar. O sea, tenemos que entrar en eso. A veces que hacemos cositas que uno piensa que no tiene daño, pero sí lastimas, o sea, lastimas a la gente. Yo sé, y ahorita hablaba Ami, en ocasiones con los propios hermanos, que por una herencia, cuánta venganza no hay. Y tal la venganza, Ana Karen, que llegas a hablar mal
de tu propio hermano, pues con la abuelita, no vamos a pensar, la abuelita está viva. Y sabes que es la que tiene el rancho. Y sabes que tiene una preferida dentro de la familia. Y ahí va, ¿no? Y dice, mira, abuelita, y me voy a quedar, y me voy a vengar, y sobre todo cuando la hermana o el hermano se entera que tú hiciste eso, se va a querer vengar de ti. Ahora, la pregunta, ¿realmente la venganza será la solución a esto, Ana Karen? Yo creo que no, pastor. Me ponía en lo que tuve la oportunidad de leer, me acordaba de este pasaje que se encuentra en Mateo 5. Es el Sermón del Monte, y hay una parte en el versículo del 38 en adelante, dice, es el amor hacia los enemigos. Y aquí Jesús nos está diciendo que tenemos que amarles. La respuesta no es la venganza, sino el amor. Decía aquí, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esto era parte de la ley del talión, que Moisés se la dio a las personas, bueno, Dios a través de Moisés, a los israelitas en aquel entonces. Y las personas y los fariseos y los escribas decían, es que esta es la ley y tenemos que cumplirla, de esta manera se va a hacer. Pero la verdad es que lo que Jesús trataba de explicar aquí era que esta ley ellos no la estaban aplicando como deberían, porque no era la idea de que cada quien por su mano hiciera el ojo por ojo y diente por diente y pie por pie, mano por mano, y si le mochó la mano, a le vamos a mochar la mano. No era esa la idea, sino que los jueces en aquel entonces debían de aplicar esta ley. Y Jesús dice, tú dices que de esta manera es, pero no es así. Y también continúa hablándonos de que tenemos que expresar amor a aquellas personas que nos dañan. La respuesta no es la venganza y jamás va a ser la venganza, es el amor, es el perdón. Yo creo que la contraparte de la venganza pues, vendría siendo el perdón. La razón por la que viene la venganza o los deseos de vengarte es por la falta de perdón. La falta de perdón. Ahora, estamos ya entrando un poquito a aquellas personas que se conectaron con nosotros. Estamos hablando de la venganza, de lo que pasa en nuestra vida diaria, ¿no? Lo que es en la vida diaria, pero también, pues, ¿qué dice Dios, no? Qué bueno que se conectaron con nosotros. Compartan la página. Yo sé que va a haber gente que lo va a ver después. Y de una u otra manera decirles algo. Es triste verlo, pero yo creo, a mí, que también habrá venganza dentro de las iglesias, entre los pueblos de Dios cristianos, porque estamos hablando de la vida cotidiana y muchos dicen, no, es que no conocen a Dios. Pero ¿tú crees que entre los cristianos puede haber venganza? Sí, lamentablemente sí. Pero No debería. no, exactamente, no debería. Y no es justificación de decir, pues es que somos seres humanos, nos equivocamos. Sí, nos equivocamos y la regamos, y esa es una realidad. Pero algo que investigaba y leía cuando estaba haciendo esto, es que la venganza la hacemos o la llevamos a cabo sabiendo que estamos causando mal a una persona. Porque nos gana el coraje, y lo mencionaba hace ratito, la venganza proviene de algo que tú no has olvidado, de algo que te ha dolido, de algo que has sufrido, de amargura, llevas una raíz de amargura, de infelicidad, que no te deja avanzar, estás esclavizado. La venganza es una esclavización, y obviamente no proviene de Dios. Y es triste, y volvemos a la pregunta que me decía, sí, entre las iglesias, entre los mismos cristianos, hay mucha venganza, hay mucha venganza. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hermano que llegó a la iglesia, no lo saludó, o no le dijo, ¿cómo está? O no le quiso prestar la pluma para apuntar algo, y, ok, y de ahí nos agarramos. O sea, empezamos con cosas insignificantes que luego ya lo tomamos como algo personal, y dices, ok, me la hiciste ahorita, te la voy a devolver después. O nos vamos a otros ejemplos, pues, mayores o con un nivel más alto, entre las mismas iglesias,
que tal iglesia hizo fulana cosa y nosotros no, pues entonces voy a empezar a hablar cosas que no debo, cosas malas, cosas incorrectas entre esa iglesia. ¿Para qué? Para vengarme de que hizo tal cosa y nosotros no la hicimos. Y es triste, pues algo que no debería pasar entre el pueblo de Dios, ¿no? Y lamentablemente son cosas que son criticadas, son muy criticadas por muchas personas, porque ahora sí que está en boca de todos. Por eso está muy, ¿cómo se dice? Desvalorizado, no sé, ¿sí? Sí, O devaluado, no sé cómo se diga. Devaluado, las iglesias. ¿Por qué? Porque dicen, si ustedes están predicando en contra de la venganza o dicen que no debemos vengarnos, que no debemos hacer esto, entonces ¿por qué ustedes lo están haciendo? Y ahí es donde digo, en la torre, o sea, sí es cierto. No estamos siguiendo el ejemplo que Dios dice en su palabra, que me recuerda al versículo que dice en Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjate, algo que estaba hablando ahorita, Ami, es una realidad. Por tal de vengarnos, somos en ocasiones capaces de todo, Ami, y de mentir. Somos capaces de mentir y de todo. O sea, no el hecho de vengarnos porque sí, desgraciadamente es algo que decía Ana Karen mucho, lo ha repetido, es algo que sí se da, pues, y tú puedes decir, es que yo soy cristiano y no lo, pero cuando sabes que hablaron de ti, cuando sabes que hicieron algo, porque ahorita vamos a tocar un tema, ya estamos hablando que pasa en la vida diaria y que muchas veces, a lo mejor no lo hiciste, pero ¿qué, Ana Karen? Es muy difícil no tratarse de vengarse cuando tú tienes la razón. O sea, cuando te lastimaron, pues. O sea, hemos sabido de tantos casos que ha habido violaciones de mujeres. Los han golpeado los papás, las han dejado las familias, han dejado padres, hemos dejado hijos, han dejado muchas cosas que sí realmente te lastimaron. Entonces, es muy difícil no tratar de vengarte, porque a lo mejor hay personas que nos están viendo y pueden decir, es que ustedes no saben que a mí me violaron. Es que ustedes no saben que me quitaron mis hijos. Es que ustedes no saben que mataron a mi papá, o mataron a mi mamá, o mataron a mi hermano, o me quitaron, no sé, tantas cosas. Hay una parte en la Biblia que yo me enfoqué mucho en este tema. Hay una parte en la Biblia donde David tiene una familia hermosa, bonita. Sabemos la desobediencia de David y sabemos lo maravilloso de sus hijos. Pero dentro de todos sus hijos, tiene una hija llamada Tamar. Y uno de sus medios hermanos, de sus hermanos, llamado Amón, se enamoró de ella, se enamoró de su hermana de sangre, o sea, su hermana física, no su hermana cristiana, su hermana de sangre, hijo de papá. Y dice la palabra del Señor que en la Biblia está escrito que él se enamoró de ella, que la mandó llamar, lo planeó y la violó. La violó a su propia hermana. Entonces, en aquellos tiempos y ahorita todavía es algo fuertísimo que hagan algo en contra de tu voluntad como una violación. O sea, es algo fuerte. Y dice la Biblia que uno de sus hermanos llamado Absalón lo supo. Y que lo supo y se fue y le dijo a su papá, papá, tu hijo Amón ha violado a tu hija Tamar. Y David no hizo nada. No lo hizo no sabemos las razones, la verdad. Pero ¿tú crees que Absalón no pudo haber pensado? Ok, ya entiendo por qué mi papá no hizo. Porque mi papá lo agarraron y se acostó con otra mujer. Mató al marido de la otra mujer, de Betsabé. Mi papá fue una persona que hizo adulterio. Mi papá, o sea, empezó a justificarse y empezó a planear. Yo me tengo que vengar. Y esa es una realidad. Dice la Biblia que duró 2 años. 2 años planeando, hasta un día en una fiesta, invitó a todos y fue y le dijo a su papá, papá, voy a hacer una fiesta. Y llegó a la fiesta y ahí mató a Amón. Entonces, es bien difícil, porque es bien fácil decir, oye, pues perdónalo, mira, te quitó el novio. A lo mejor sí, no, te quitó la novia.
Y déjame decirte que siente bien feo cuando te quitan la novia, algo sencillo, y dice, pero me la vas a pagar, vas a ver. Pero digo, ni para ti ni para mí. Y nos empezamos a pensar, me voy a vengar, pero imagínate cuando fuiste violada, Ana Karen. O sea, es difícil, o sea, podemos decirlo como cristianos, es que sí, mira, es que Dios dice esto. Pero cuando lo llevas a la vida, las personas que fueron violadas, Amós sabía que no debe hacer eso con su hermano, con su hermana. Absalón lo sabía, y más sin embargo, no le importó y mató a su propio hermano. Por eso yo te digo, es muy difícil no tratar de vengarse cuando tú tienes la razón, Ana Karen. Porque hay gente, ahorita a lo mejor pueden estarnos viendo personas que han sido abusadas, las han golpeado, fueron sido abandonadas, las defraudaron, mintieron, le quitaron dinero, no sé qué tantas cosas. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Yo creo que lo primero que debemos de hacer es pensar, una persona que ha sufrido este daño y este dolor que dice usted, pastor, no se va a poder recuperar de la noche a la mañana, y tampoco va a dejar de tener este deseo de vengarse de la noche a la mañana, y mucho menos, o más bien, no va a poder solo. Sí. Apenas podemos, de la mano de Dios, habiendo sido transformados por Él, habiendo tenido un nuevo nacimiento, apenas es muy difícil, en algunos casos como los que usted Porque menciona. a veces que ni perdonamos, no, o sea, queremos vengarnos aún siendo cristianos. Ajá, entonces una persona que no conoce el evangelio, una persona que está completamente separado y me atrevo a decir en contra de Dios, no puede. No puede, tu mente tiene que ser vengarse. Oye, Ami, pero hay algo en la Biblia que dice que cuando nosotros nos vengamos o estamos tratando de vengarnos, nos convertimos en jueces. Creemos que ¿Por nosotros qué? tenemos la razón o ¿Qué? que nosotros debemos tomar por nuestra cuenta la justicia, cuando sabemos que la justicia viene de Dios y Él es el único que nos puede juzgar. Y ahorita pensando y a lo mejor dicen, la amistad ida, pero no, estoy maquinando. ¿Sabes? Pensar cómo vengarte. Se me venía el ejemplo a la mente y yo creo que está muy acorde, ¿no?, a esta semana de la Semana Santa, porque yo creo que el ejemplo más claro de no vengarte es la crucifixión de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te vas a la Biblia o si todo el mundo ha escuchado acerca de este suceso, ¿no? Has mirado a lo mejor la película, lo has leído, te han contado, lo que sea. Y tú te has dado cuenta de todo lo que pasó Jesús. A Jesús lo masacraron a golpes, lo golpearon, desgarraron su ropa, lo humillaron, le escupieron, infinidad de cosas que le hicieron a Jesús. Lo crucificaron en una cruz, lo apuñalaron. Lo peor que te puedas imaginar lo pasó Jesús. Y la gente que estaba a su alrededor, la gente que le hizo esas cosas, los soldados, el mismo pueblo que estaba en contra de Jesús, que querían que muriera, que querían que sufriera, ellos me generalizo porque también soy parte de los seres humanos y somos parte de ellos. Yo creo que nosotros somos los que merecíamos ese castigo. Nosotros somos los que merecíamos el castigo que pudo haber hecho Dios. Fíjate, Dios pudo haberse bajado de esa cruz. Dios pudo haber mandado, no sé, a sus ángeles y matar a todos y vengarse por lo que le habían hecho, porque lo golpearon. Derramó mucha sangre, fue martirizado hasta morir, y eso lo ocasionó el ser humano, lo hemos ocasionado nosotros. A lo mejor no estuvimos en ese tiempo, pero ahorita en estas situaciones tú has pensado decir, es que lo voy a llegar a matar, es que esto, es que me la hizo, se la voy a cobrar, es que voy a empezar a hablar mal de él y que me lo voy a agarrar allá afuera en lo oscuro, o que me lo voy a agarrar a trancazos, lo que sea. Seguimos siendo esos soldados o esas personas que humillaron y que masacraron a Jesús. Ahora nosotros deberíamos merecer ese castigo o haber sido parte pues de ese castigo.
Pero la pregunta está aquí, o la cosa está en que él no se vengó. Él permaneció en esa cruz, él aceptó lo que le hicieron, aceptó los golpes, aceptó esa corona de espinas que le pusieron, aceptó todo. ¿Por qué? Por, decía hace rato Ana Karen, por amor. Y yo creo que ahí está la mejor, el mejor ejemplo, la mejor respuesta que te puedo dar. Fíjate, Jesús no hizo absolutamente nada. Como a lo mejor muchos de nosotros no hemos hecho nada y se han vengado de nosotros y nos han hecho daño. Decía hace rato usted, pastor, personas que las han violado, personas que las han maltratado, personas que les hicieron infinidades de cosas. A Jesús también. A Jesús incluso fue peor. A lo mejor hay unas situaciones un poco más complicadas que otras, pero sigue siendo a lo mejor una venganza. Y si Jesús no se vengó, ¿por qué tú y yo sí nos tenemos que vengar? Entonces, yo creo que ahí está la clave, o siento yo que te puedo dar el mejor ejemplo, que fue Jesús. Jesús pudo haberse vengado de muchas maneras, demasiadas, porque él pudo haber tronado sus dedos y mandar a sus ángeles y matar a todos los que estuvieran ahí, pero no lo hizo por amor. Y fíjate algo, Ana Karen, que yo veo es que a veces nos convertimos y pensamos que las autoridades que Dios ha puesto, que son para juzgar a las personas, no saben lo que están haciendo. A veces que pensamos que Dios no sabe lo que nos pasó y nos convertimos pues en jueces, ¿no? Diciendo, sí, tú tienes que pagar, nos tenemos que vengar. Pues es que es bien fuerte, Ana Karen, que violen un niño, que violen una niña, que maten a una persona, que hagan algo incorrecto, que lo único que viene a tu mente es vengarse. Pues es la venganza, es lo único que te va a gritar en tu mente. Véngate, porque es la única manera que vas a sentir satisfacción. Es la única manera que yo voy a estar contento, porque me tengo que vengar. Y algo triste que nos pasa mucho en el pueblo de Dios, y otra gente que aunque no conoce de Dios, la Biblia la conocen, y muchas personas hasta se agarran de la Biblia para vengarse. Lo que tú leías al principio está en Mateo también, que dicen ojo por ojo, y lo dicen bien claro. La Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Pues si está escrito ahí, es porque Dios lo escribió. Y fíjate dónde se va. ¿Qué nos dicen ustedes, que la Biblia toda es pareja? Que lo del Antiguo Testamento y lo Nuevo es lo mismo. O sea, y nosotros sabemos que a eso vino Cristo, a abolir esa ley, que no se pudo cumplir, lo que tú decías. Pero la gente lo agarra. Y cuando lo agarran dice, pues aquí dice ojo por ojo. Porque aquí quiere decir que si se burló de mí, me voy a burlar de él. Que si me golpeó, lo voy a golpear. Que si me quitó la novia, pues le voy a quitar la novia yo a él. Que si me quitó mi dinero, yo le voy a quitar el dinero. Entonces llega un momento en nuestras vidas pues donde nos convertimos en jueces y agarramos la Biblia, Ana Karen. A lo que nos conviene. O sea, porque nos conviene. Sí, como le decía hace rato, pastor, Jesús mencionaba esto en el Sermón del Monte justo antes de hablar de que tenemos que amar a nuestros enemigos, y él les decía a estas personas que estaban escuchando que están ellos mismos, y yo creo que como estas personas que usted menciona, pues utilizando la palabra a su antojo y sacándola de su contexto. Si nos vamos ahorita a Deuteronomio 19 del 15 al 21, tenemos que tomar todo el versículo de su contexto para realmente darle la interpretación que Dios quiere que le demos. Y dice el 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni cualquier pecado en relación. 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y si hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le comparecerás vida por
no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Está diciendo aquí que las personas que iban a aplicar esta ley realmente eran los sacerdotes y los jueces que hubiera en aquel entonces. No era que ellos mismos iban a tomar justicia por sus propias manos. Algo que decía Ami es que, y una de las razones más fuertes por las cuales no vengarnos es porque Jesús no lo hizo. Nosotros como personas, hijos de Dios, lo que nos corresponde es no hacerlo. Y hay varias razones por las cuales no hacerlo. Una de ellas es porque esta venganza de la que estamos hablando le pertenece a Dios. Tú y yo no somos Dios. Cuando nosotros tomamos la venganza, estamos diciendo, oh Dios, oh autoridades, ustedes dos no son lo suficientemente justos, yo sí soy justa y yo voy a hacerlo por mi mano. Y eso es una vil mentira. ¿No se les hace demasiado insulto hacia Dios decir que tú eres justo y que Él no? Otra de las razones es que nosotros al venir a Jesús, al venir a Él y nacer de nuevo, como dice en su palabra, hemos sido llamados a salvación, pero también hemos sido llamados a sufrir injusticias. Porque dice, es más, voy a buscarlo en Primera de Pedro 2, 21 y 23 para dar lectura. Antes de que se me vaya esto. Acá está. Ok, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. A nosotros no nos corresponde tomar venganza porque no es nuestra, porque no somos justos. Nosotros tendemos a querer castigar a las personas con algo más severo o más fuerte que lo que Él quiso hacernos a nosotros, o aquel daño que se nos causó. Y no nos corresponde. Quisiera leer esta frase que decía este pastor Sugel Michelin en uno de sus mensajes, y decía: un cristiano es aquel que ha reconocido su miseria espiritual delante de Dios, que ha reconocido que no merece otra cosa que el infierno y que por consiguiente no tiene nada que vengar o defender de él mismo. Lo que dice, cuando lo que debe hacer realmente es defender la gloria, el honor, la reputación, la santidad de Dios. Yo creo que es algo que tenemos que entender, Ami, ahorita ya en estos momentos, ya por el tiempo que nos resta y cada una de las personas que nos están viendo. Definitivamente no es fácil no vengarte. Eso es una realidad. Todos en alguna vez de nuestra vida, yo lo he hecho, yo me he vengado en ocasiones. Antes de conocer a Cristo y aún después de conocer a Cristo, lo haces inconscientemente, sabiendo toda la verdad de Dios, sabiendo todas las cosas de Dios, pero nos hemos vengado, pues, nos hemos vengado porque ese dicho de qué dulce es la venganza, en alguna parte de nuestra vida ha sido dulce, ¿no? El haber visto que alguien pagó algo que tú consideraste y te volviste juez y tú pensaste que era la manera correcta. Pero cuando uno no desiste de la venganza, Ana Karen, Ami, ¿sabes qué es lo único que le pasa al ser humano? Amargura. Añade amargura y te haces daño a ti mismo y te haces daño a tu familia. Porque cuántas familias, Ami, tú tocabas el punto de que muchas veces se peleaban por un rancho, por una casa, por una propiedad, pero hay familias que se han llegado a destruir. O sea, tú te vengaste por lo que te hicieron a ti, pero cuando tú te vengaste por lo que te hicieron a ti, no te das cuenta
que ocasionaste una guerra, en ocasiones venganza del otro lado. Allá donde yo vivía en Buenavista pasaba eso, o sea, había pleito entre dos familias, que yo me acuerdo, y yo era Barragán, bueno, sigo siendo Barragán, ¿no? Pero una familia esa era Barragán, entonces se peleaban entre ellos. Y una vez yo me acuerdo, hace muchos años, la pura venganza entre las familias, se pelearon y se pegaron a balazos, se agarraron a balazos, y murieron gente inocente, murió una abuelita de ellos, murieron unos hijos, murió un esposo, murió una esposa, se quedaron hijos sin padres, y todo por una venganza. Y una venganza que viene de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Llega un momento de nuestra vida que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que la venganza, lo único que está pasando es que a ti mismo te va a traer amargura, te va a traer la falta de paz, y desgraciadamente, y aunque no lo quieras, tu propia familia va a salir perjudicada. A mí, no podemos nosotros seguir vengándonos nosotros mismos. ¿Pero qué hacemos para no vengarnos? Como Ana Karen está diciendo, definitivamente la manera es Dios. Pero, ¿y cuando no lo alcanzamos a entender? Algo que me gustaba mucho que leía en este día era que Jesús no habita en un corazón lleno de venganza. Y tú que conoces a Dios, tú que vas a una iglesia, tú que asistes a un grupo de jóvenes o a lo que sea, y tienes a Jesús en tu corazón, Jesús no habita en un corazón lleno de venganza. Y si tú estás pasando por esa situación de que has sentido este pecado, porque es un pecado, si tú has sentido venganza por X persona, por algún miembro de la iglesia, por algún familiar, por algún novio, hermano, lo que sea, alguien del trabajo, Jesús no permanece en ti. Y aguas porque entonces el amor de Dios no está en ti. Entonces, es duro, es a lo mejor muy alarmante, pero es una realidad. Porque si estuviera Jesús en nuestros corazones, si lo tuviéramos aquí, no sentiríamos ese deseo de querer dañar a alguien o a algo. Y aguas cuando quieres dañar la obra de Dios, porque ahora sí diría por alguien ahí, con los hijos de Dios nadie se mete. Y aguas porque cuando uno va en contra de Dios, o cuando va uno en contra de alguien que está a nuestro alrededor, es de preocuparse, porque déjame decirte que no vas a tener paz. Y a lo mejor tú que no conoces de Dios, o que apenas vas encaminándote a esto y has sentido ese deseo, déjame decirte que la única solución donde tú puedes tener paz es en Jesús. Y un versículo que me encanta, que a veces no lo queremos entender, pero lo tenemos que entender a la fuerza, es Romanos 12, déjenme hallarlo aquí, 12:21. Es el 20. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si tú crees que la venganza que tú pudiste haberle hecho a X persona, a alguien que te hizo sufrir, a alguien que te golpeó, a alguien que te hizo algo, tu venganza no se va a comparar con la de Dios. Y no estoy diciendo que Dios es un Dios vengativo, porque no lo es. Dios es un Dios justo, y Él da lo que tiene que dar a las personas que hicieron algo incorrecto. Tú no eres juez, tú no eres absolutamente nadie para tomar tu justicia por tus manos. Ahí dice que Dios va a respaldarte, y no me gusta usar el término de que se va a vengar. No, Él va a ser justo con las personas que tienen que ser justos, pero a veces no lo entendemos, y decían hace rato ustedes que a veces tomamos los textos por a nuestra conveniencia, que decimos ojo por ojo y diente por diente, lo dice la Biblia, pero también la Biblia dice que si tu enemigo te hace algo malo, que
que te pegue en la mejilla derecha, pues tú le tienes que ponerle a izquierda. Y es difícil porque a veces nosotros sí tenemos la razón, a veces nosotros sí estamos en lo correcto. Ajá. Pero así como Jesús lo hizo en la cruz, Él no merecía eso, a lo mejor tú tampoco lo mereces, pero tienes que ahora sí que doblar tus rodillas y decir, ok, pues está bien, doblegarse. Pero ahí es donde entra ese versículo que dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza a tus enemigos. Y Dios se va a encargar de ser justo con lo que te hicieron. Las personas que se están conectando con nosotros, estamos hablando de la venganza. Gracias por conectarse, estamos ya a punto casi de terminar este programa. Si Dios permite, el próximo miércoles tocaremos otro tema de 8 a 9 de la noche para que pues nos pongan ahí en su agenda ahorita que estamos en casa de todo esto. Ana Karen, ¿algo que quieras decir ya para seguir cerrando ahorita? Sí tengo algo, déjeme encontrar el texto, ¿verdad? Mientras Ana Karen encuentra, ¿ya lo tienes? No. Mira, hay algo que yo creo que debemos de entender ahorita. Está tan difícil el no vengarte, Ami, que yo estaba escuchando una historia ahorita de lo que está pasando en México, en todo el mundo, de la pandemia, que hay gente que se ha querido vengar de las enfermeras, de los doctores, de la gente que está haciendo algo bueno, está tratando de ayudar, pero piensan, en ocasiones han sido atacados porque piensan que traen el virus, que piensan que ellos son los culpables y que de la única manera de la satisfacción que hay es haciéndole ellos la venganza, pues. Entonces, realmente la venganza te va a destruir. La venganza no es algo que le agrade al Señor, y sí puedes tener razón, y sí es una realidad. Sí te pudieron haber lastimado, pudieron haberte violado, pudieron haber lastimado a tus hijos o haberte matado a alguien de tus seres queridos. Y es bien difícil. La verdad, el ser humano para nosotros va a ser imposible, pero no es imposible para Dios. Yo quiero animarte a que entiendas una parte de la Biblia que es lo más maravilloso, que está en Romanos 12:19. El día que tú te quieras vengar, dice la Biblia que la venganza es de Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sabemos. A lo mejor no te va a gustar como la manera que Dios lo hace, pero el único juez justo le corresponde a Dios y no nos corresponde a nosotros mismos. Y es algo que ahorita está pasando entre iglesias. Dejen de vengarse. Entre hermanos, dejen de vengarse. Hay veces que nos da gusto saber cuando alguien dice, es que yo no me vengué. Pero si sabes que un hermano le fue mal, o pasó por una situación, o una iglesia está pasando algo, te da gusto, te vengas dentro de ti en la manera de decir, qué bueno que le pasó esto. ¿Por qué? Porque así como a mí me pasó y un día él dijo esto, qué bueno que le está sucediendo. Y la verdad, eso no te va a traer nada bueno en tu corazón, porque es una raíz de amargura y va a ir creciendo y creciendo. Y vas a ser un hombre, o vas a ser una mujer, o vas a ser un jovencito lleno de pura venganza. Ana Karen. Estaba pensando ahorita en eso que decía Ami, de que si realmente no podemos actuar con amor es porque tal vez el amor de Dios no mora en nosotros. Una de las razones por las que veía de que no es buena idea vengarte es porque Jesús te ha perdonado tus pecados. Si tú no demuestras ese perdón perdonando a aquellas personas, es porque tal vez no has sido perdonado entonces. Porque cuando uno experimenta el perdón es lo que a uno lo motiva para poder dar ese perdón. Y a veces no queremos dar el perdón porque decimos, es que esa persona no lo merece. Decía usted, pastor, y nombraba varios ejemplos de personas que a nuestros ojos pueden no merecer el perdón. Así. Pero la cosa aquí es que el perdón no se da porque se merece, porque nosotros nunca merecimos el perdón. Y las personas que nos hacen daño no lo merecen tampoco, pero ese no es el punto. El perdonar es más libertad para uno mismo que para la persona a la que estamos perdonando. Y no los perdonamos porque lo merezcan, los perdonamos porque Dios nos ha mandado que lo hagamos así, porque ahora en nuestro corazón hay perdón por el perdón que se nos ha dado,
y podemos hacerlo. Y si no queremos de plano hacerlo es porque algo está mal en nosotros. Y decía a mí, puede ser evidencia de que realmente el perdón de Dios no ha obrado en nosotros y tal vez no hemos nacido de nuevo, y eso es algo de temerse, porque si tú y yo no hemos nacido de nuevo realmente, el que vayas a la iglesia todos los domingos, el que ofrendes o diezmes, el que vayas a todos los servicios, el que vayas a todos los conciertos cristianos, el que vayas y hagas todo lo que a la gente le parezca lo mejor, no significa nada para Dios si realmente no has nacido de nuevo. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque es religioso. Ajá. Si realmente no hay un cambio y una transformación en tu corazón, de nada vale. Y el perdón, cuando nosotros realmente podemos perdonar, se va a evidenciar de diferentes maneras. Y voy a mencionar rápidamente porque ya no hay tiempo. Y una de esas es que tenemos que renunciar a hacerle daño a esa persona, y solamente lo vamos a poder, como decíamos ahorita, a través de Dios, obrando en nosotros. El que nos afligimos por lo que está sufriendo esta persona. Cuando tú ves a aquella persona que te hizo daño y tú eres capaz de tener compasión por él o ella y decir, mira, no le está yendo bien, y no te sientes bien y no te regodeas ni dices, oh, qué bueno, eso es señal de que ya lo estás perdonando o ya lo perdonaste. Cuando buscas la reconciliación, y Dios nos anima en su palabra a buscarlo, a que cuando nosotros nos hacen el daño, nosotros decimos, ¿sabes qué? A lo mejor me hiciste esto, pero ¿sabes qué? A lo mejor yo te hice esto a ti, perdóname por favor, y tratar de arreglar las cosas, estar en paz con todos mientras estén nuestras posibilidades. Orar por esa persona es otra cosa que nos va a evidenciar que realmente perdonamos. Y no orar para que se le vaya mal, ¿no? Para que se caiga también. No orar para que le ocurran cosas malas, sino orar por misericordia. ¿Sabes qué, Señor? Me hizo daño, pero tú me has mandado que le ame y yo le quiero amar, y te pido que bendigas a su familia, a su trabajo, que ayudes a que le vaya bien, y realmente pedirle a Dios que ponga en nosotros ese corazón. Si estamos batallando, porque como cristianos no somos perfectos ya. Estamos expuestos a sentir este tipo de cosas, de ira, de deseo de venganza. Va a ocurrir, pero tenemos en Dios la libertad de no ceder ante ello. Y otra de las cosas, y por último, es que, como decía Ami, vamos a mostrar disposición a aligerar sus cargas, a que si ellos necesitan algo, vamos a tener el deseo de ayudarles en aquello que necesitan y de estar para ellos. Ami, algo que nos digas rápido ya por el tiempo que nos queda sobre la venganza. ¿Qué podemos hacer? Dios te va a hacer justicia en su momento. Es todo. Yo creo a todos los amigos, hermanos que se conectaron con nosotros en este Facebook Live de la página de la Iglesia Jireh, en su programa Tú Decides, tratamos el tema de el perdón, y es algo bien difícil, pero decía Ami, Ana Karen todo el tiempo, es algo que nos va a hacer daño, pero definitivamente perdonar va a ser tu decisión, va a ser una decisión propia. Si vas a seguir amargado toda tu vida y te vas a seguir lastimando con todo lo que te hicieron, aunque sí hayan tenido la culpa las demás personas. Yo quiero terminar ahorita con una oración, pero sin antes no dejar de recordarte lo que hemos hablado en todo esto. La base del perdón se llama Jesucristo. No hay otra manera. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, no vas a poder perdonar, porque los seres humanos, por naturaleza, nos gusta la venganza. Nos gusta que sufran lo que yo sufrí, que les pase lo que a mí me pasó. Entonces, si realmente no dejas que Dios sea el que se vengue, mira, tarde o temprano, dijo Ami, tarde o temprano va a llegar la justicia de Dios, y si no es en este mundo, Dios lo va a hacer en su tiempo, pero nadie va a recibir lo que no se merece, porque eso lo dice el Señor, que lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Así que yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que ese corazón lleno de venganza se lo entregues a Él. Él en la cruz
hace más de 2000 años, podía haberse vengado, y todavía se podía haber vengado de la humanidad, se podía haber vengado de todo, y por el amor a ti y a mí no lo ha hecho. Aunque estén pasando ahorita tantas pandemias, estén pasando tantas cosas en el mundo, Dios es bueno y Dios es justo. No entendemos en ocasiones por qué Dios pasa las cosas y Dios permite que esto suceda, o por qué tal persona tuvo que pasar un problema más grande, pero lo que yo sí sé es que Dios dice, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que yo te invito a que dejes que Jesús entre en tu corazón, que Jesús sane ese corazón lleno de venganza, y que lo único que pueda haber dentro de ti sea el perdón. Porque si no hay perdón, entonces definitivamente el amor de Dios no ha estado dentro de ti. Yo quiero cerrar con una oración y pedirle a Dios que nos ayude a no vengarnos, a perdonar, pero sobre todo en estos momentos de pandemia, en estos momentos de temor, en estos momentos, que sea esta semana santa realmente, eso, que en tu familia sea Jesús, que en tu familia sea el perdón, que en tu familia sea el no vengarte ni con autoridades, ni con el patrón que te despidió, con la empresa que te corrió, que lo hizo de una manera mala y que tú puedes tener la razón. Deja que sea la venganza de Dios. En su momento Dios va a hacerlo. Es porque ya te tiene preparado algo mejor. Deja que Dios lo haga. Así que yo quiero invitarte a que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú le abras la puerta a Jesús en tu corazón. Ayúdame a quitar esta venganza y de la única manera va a ser cuando venga a morar el Espíritu Santo dentro de ese corazón y te va a ayudar. Te va a ayudar a perdonar a la persona que te lastimó. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche, Señor, te damos gracias nuevamente por ser nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por no vengarte. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, todavía usted es bueno y va a seguir siendo bueno por los siglos de los siglos. Señor, ayuda a nuestro corazón a no tener venganza. Ayúdanos en estos momentos de dolor, de temor, de amargura, Señor, que se vaya todo eso, que ahorita en nuestro corazón simplemente sea alabanza para ti, que toda esta semana y todos estos días que vayamos a estar en cuarentena, Señor, lo único que queramos en nuestro corazón es amar al prójimo, ayudarlo, Señor, a los demás y sobre todo darte la gloria a ti, Señor. Así que te damos gracias por ser nuestro Dios. Señor, yo sé que tú vas a tocar corazones a través de este programa. Hazlo para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias. Hermanos, gracias por conectarse. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Acuérdate, el próximo miércoles de 8 a 9 tienes una cita con nosotros. Ya pon en tu agenda y recuerda algo. Este programa se llama Tú Decides, y la venganza, tú decides si la haces, o el perdón, tú decides si lo haces. Así que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye bye.